La existencia del carbono en el universo es la principal razón por la que existe la vida. Casi seguramente en todas las galaxias y espacios intergalácticos e interestelares. La forma de organizarse la vida a partir del carbono es construyendo larguísimas cadenas y estructuras basadas en esa propiedad única del carbono de enlazarse casi indefinidamente. Una de las principales estructuras del carbono, moléculas que permiten el desarrollo de la vida, es el ADN, lo que se llama en términos químicos el ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula orgánica que explica los múltiples orígenes y evoluciones de la vida. Esta manifestación básica y trascendente de la materia y de la energía es lo que permite que se implante o se desarrolle la vida. Recordamos ahora a Fred Hoyle, quien sostenía que la vida es una propiedad de la materia, y agregamos, la vida es tal vez la principal propiedad de la materia organizada. Y bien, esta materia organizada, que llamamos vida, está caracterizada por compuestos muy complejos de carbono, el elemento químico carbono, que es, podríamos decir, el elemento más importante, yo diría milagroso, casi mágico, que se instaló y evolucionó en los diferentes ambientes, macro y microambientes, adaptándose a la intensidad y frecuencia de los flujos de energía que en el fondo constituyen su principal sustento. Está caracterizada por compuestos muy complejos de carbono, que es el elemento milagroso, diríamos, que se adaptó a los diferentes ciclos y medidas dependientes de la intensidad y frecuencia de los flujos de energía. Y los compuestos de carbono que le llamamos vida se adaptaron a los ciclos y a las medidas de tiempo, a la intensidad y frecuencia del flujo de energía. La superficie de un planeta iluminado por una estrella o por el Sol, que es una estrella, dentro de ciertos límites de distancia y exposición. Digo ciertos límites porque si las radiaciones solares son excesivas, por ejemplo, debido a altas temperaturas, entonces la vida no puede funcionar. Hay un límite superior para el funcionamiento de los complejos, de los compuestos de carbono que llamamos vida. Cuando las radiaciones son suficientes, pero no excesivas, entonces ahí se permite, digamos, y se alimenta la posibilidad de que la vida crezca y se desarrolle en la superficie de los planetas. En estos casos puede haber mucha energía disponible, los procesos biológicos se aceleran y los tiempos se acortan a años, a días o a horas. Es el caso de la superficie de la Tierra donde vivimos nosotros. Los procesos biológicos son rápidos y se miden en lapsos de tiempo muy cortos. A mayor distancia, las temperaturas bajan y pueden bajar demasiado, tanto que impiden la actividad de los organismos vivos en la superficie planetaria. Aunque pueden existir esporas u otras formas de vida latente, esperando la ocasión de germinar, la vida no puede funcionar si las temperaturas son, por ejemplo, de 180 grados bajo cero, 200 grados bajo cero. Pero en el interior de los planetas, por debajo de la superficie, pueden haber organismos que no dependan directamente de la energía del Sol y en lugares donde la temperatura no es tan baja ni tan alta y estén sometidos a procesos dentro de los materiales rocosos que constituyen las cortezas planetarias o equivalentes. Estos procesos son extremadamente largos. Los tiempos se alargan a decenas, cientos, miles de años, incluso más. Eso es lo que ocurre en el planeta Tierra en los ambientes subterráneos, continentales y suboceánicos. A varios cientos de metros e incluso kilómetros de profundidad, tanto los continentes como los sedimentos oceánicos tienen un escasísimo flujo energético que lleva a que se reproduzcan en periodos extremadamente largos, tan largos que son casi imposibles de medir. Son bacterias que viven en la profundidad, que
Thomas Gold denominaba, el geofísico austríaco, denominaba hipertermobacterias, que se alimentan de metano y otros hidrocarburos, oxidándolos, incrementando el porcentaje de carbono, y en los cuerpos planetarios pequeños, asteroides y cometas, estos microorganismos pueden quedar en estado de latencia o con procesos vitales que se pueden medir en cientos de miles o millones de años. Ese fenómeno sería lo que se ha dado a llamar la teoría de la panspermia, la presencia de vida en diferentes astros, asteroides, cometas, planetas, en circunstancias diferentes dependiendo de los cuerpos de los que estemos hablando, de la energía que esté disponible, es la teoría de la panspermia. En la Tierra, las bacterias pueden tener ritmos vitales cientos de miles de veces más rápidos que los que puede haber para las bacterias que se encuentran en profundidad. Porque los consumos de energía en la superficie pueden ser miles de millones de veces mayores que los consumos de energía que requieren las bacterias ultraprofundas de los sedimentos oceánicos. Se ha medido de alguna manera y se puede decir que las bacterias que habitan, por ejemplo, la garganta humana, requieren aproximadamente 10 a la menos 10 vatios de energía para sobrevivir un día. Pero las ultraprofundas requieren 1000 millones de veces menos. Una bacteria ultraprofunda, para sobrevivir un día, requiere 10 a la menos 21 watts. Hay que olvidar que los cuerpos humanos necesitan 100 vatios o watts para sobrevivir. Y cuando decimos que una bacteria sobrevive con 10 a la menos 10 watts, quiere decir que es una bacteria. Nosotros estamos constituidos por miles de millones de células, incluyendo muchísimas bacterias que también están dentro nuestro. Todo eso lleva a 100 vatios o watts, que es lo que se considera, se evalúa para un ser humano promedio. Los organismos que viven en profundidad no utilizan la energía del sol, como las bacterias que viven en la superficie. Las bacterias que viven en la superficie utilizan directa o indirectamente la energía del sol. Para empezar, a través de la fotosíntesis, como las cianobacterias, o indirectamente a través de procesos de descomposición biológica y química o parasitaria, como el caso de los seres humanos. La fuente de energía de las bacterias del sur, la superficie del planeta, depende de los ciclos de variaciones diurnas y anuales, con periodos de tiempo muy rápidos a lo que los organismos han debido adaptarse. En la biosfera profunda, donde la situación es de una enorme estabilidad, hay un flujo de energía, pero es tan pequeño que solo permite que las bacterias se reproduzcan al cabo de muchos años. En los estudios que se han hecho, no se ha logrado observar la reproducción de estas bacterias. Estaban vivas, pero no se reproducían porque su ritmo está pensado o está adaptado a una extraordinaria estabilidad en las profundidades. Tanto las bacterias que habitan en los sedimentos de los fondos oceánicos como las que habitan en las profundidades de la corteza, que han sido identificadas en perforaciones y en minas, poseen una gran estabilidad. Y por lo tanto, la noción del tiempo, cuando uno las analiza, tiene que ser mirado de otra manera, muy diferente a lo que es la noción del tiempo en la vida de la superficie. Eso mismo se podría aplicar a lo que ocurriría en la vida en algunos asteroides, cometas e incluso planetas que están alejados a gran distancia y donde también el flujo de energía es muy pequeño o casi nulo. Y todo esto nos lleva a la teoría de la panspermia, que es la que mencionábamos anteriormente, que sostiene que hay vida en todas partes del universo donde puede haberla, y la vida naturalmente se dispersa a través de años, miles de años, millones de años, cientos de millones de años, lo cual no se ha podido probar porque no tenemos acceso a todos los astros del universo, ni mucho menos. Apenas algunos planetas y satélites y asteroides y cometas del sistema solar, pero incluso ahí no hay análisis suficiente para saber si hay o no hay
microorganismos en estos cuerpos celestes.